Rumetanan konai kontanyikimun ay motisakingan rumel mapeutun konai volveré a caminar en mi propio camino, florecerá mi sabiduría olvidada en los bosques, despertarán los ecos que estaban dormidos, en los cuatro vientos se oirá mi voz, el canto de mis abuelos, la sabiduría de mis abuelas, los surcos de mi pasado, en mi alma serán inmortal. Sembraré en el tiempo todo mi saber para que el respeto al fin se deje ver. Y la verdad, siento pena de estar dando la espalda a toda esta historia que hay tras mío, porque pueden ustedes observar los pilares, que son realmente donde tejieron las historias de nuestras abuelas, porque los diseños son la escritura, son el traspaso de información desde las comunidades a las familias, son historias vivas que están ahí tejidas en lo huichal. El huichal es la conexión vertical hacia el universo. Todo este proceso es historia, así que, bueno, luego conversaremos más acerca de eso. Simplemente agradecida y que sean muy enriquecedores estos días que tenemos que compartir y esta capacitación sean la llave para que podamos hacer trabajos colectivos masivamente entre todos los pueblos representados acá. Porque a medida que permanezcamos unidos y unidas, se lograrán cosas maravillosas y el respeto que se merecen todos los pueblos originarios. Somos la base y raíz donde se han asentado otras culturas. Así que muchas gracias a todos por la oportunidad y en especial a ustedes. Gracias para la canción tan linda. Es increíble de poder escuchar la música en el idioma mapudungun. Entonces le agradezco mucho a la señora María Freso. Y ella ha hablado de la importancia de conservar esta cultura